Hola, ¿qué tal compañeros? Este es mi último tema. Este es sobre el conductismo. Mi nombre es José Eric Flores Flores y pues vamos a empezar. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es una corriente de la psicología que estudia la conducta o comportamiento observable de personas y animales a través de procedimientos objetivos y experimentales. También se conoce como conductivismo. El conductismo estudia las conductas y comportamientos, no los estados mentales. Por ello, los conductistas determinan que el aprendizaje deriva de un cambio de conducta. Enseguida, ¿qué estudia el conductismo? Bueno, se encarga de estudiar el uso de diferentes procedimientos experimentales con el objetivo de estudiar el comportamiento observable, o sea, la conducta, tomando en cuenta el entorno en el que el hombre se desarrolla y el conjunto de estímulos y respuestas del mismo. Estudia entonces la interacción que se da entre los seres vivos y los estímulos del medio ambiente o el medio externo. Sus características del conductismo. Se fundamenta en el condicionamiento clásico. Asocia estímulos iniciales con los eventos neutros. Tiene un condicionamiento operable. Las acciones particulares son seguidas de algo deseable o no deseable. Estudia los diferentes comportamientos que están sujetos a las leyes del comportamiento. Tiene monismo físico, o sea, no tiene un dualismo mental o cualquiera que se le parezca al cuerpo. Niega la existencia de la mente. Las conductas son tratadas como observables y no como una expresión de un estado profundo. La conducta es un fruto de las experiencias aprendidas, no de factores innatos. Existe una asociación constante entre los estímulos y las respuestas. Principios del conductismo. El principio de la frecuencia. Este principio establece que para que un proceso de condicionamiento se dé con eficacia, los estímulos incondicionales y los estímulos condicionales deben ser frecuentes, o esto requiere decir que con un solo condicionamiento o asociación de estímulos no es suficiente para lograr un aprendizaje. El principio de la recencia explica que cuando se aplica un estímulo condicionado debe ser reciente en el tiempo. El estímulo nunca se debe presentar después o luego del pasado largo tiempo. Principio de la extinción explica lo que se aprende se olvida si los condicionamientos no se dan en forma repetida. Principio de recuperación espontánea. Este principio se encuentra ligado con el principio de extinción y luego al proceso de asociación de estímulos no condicionados y condicionados. Principio de generalización. Serán reacciones ante respuestas condicionadas y ante la presentación de estímulos parecidos pero no idénticos. Principio de discriminación. Lo contrario al de generalización. Solo se reconoce una cosa. Estos son unos tipos de psicología conductual. Es lo mismo que el conductismo. Bueno, históricamente la distinción más significativa entre las versiones del conductismo es la que existe entre el conductismo metodológico, original de Watson, y las formas de conductismo inspiradas más tarde por su trabajo, conocidas colectivamente como neoconductismo, por ejemplo, conductismo radical sobre la psicología conductual. Ahorita ya cuando vayamos casi al final, les voy a poner un video explicando sobre las teorías que tiene el conductismo. Bueno, el conductismo metodológico es un enfoque sistemático para la comprensión del comportamiento humano y animal. Asume que todos los comportamientos son reflejos producidos por una respuesta a ciertos estímulos en el ambiente.
o una consecuencia de la historia de ese individuo, incluyendo especialmente el esfuerzo y el castigo junto con el estado de motivación actual del individuo y los estímulos controladores. Conductismo radical. Es una propuesta filosófica derivada del conductismo y un proyecto de investigación en oposición al conductismo metodológico, en orientación positivista. Y luego, el conductismo radical es el campo filosófico del análisis experimental del comportamiento. Y es cuando... Luego desarrollaremos la psicología conductista. Uno de sus principales precursores fue el ruso Iván Pavlov, un psicólogo experimental del principio del siglo XIX. Su experimento más conocido fue el del perro de Pavlov, como comúnmente se lo recuerda. En el mismo, un perro era alimentado a diario a la vez que se sonaba una campana. De esta forma, el perro asoció que cada vez que sonaba la campana, se le daría de comer y empezaba a salivar. Se midió de tal forma la salivación que se comprobó que, aunque no se le diera de comer luego o no hubiera frente a él comida u olor alguno, si sonaba la campana, éste salivaría. Lo cual conllevó el desarrollo de la teoría del condicionamiento clásico. Es decir, que es posible a través de la repetición por el aprendizaje asociar a un estímulo neutro a un estímulo incondicionado dado como natural, dando como resultado una respuesta condicionada. Por parte de Estados Unidos, Skinner continuó con el desarrollo del condicionamiento clásico, experimentando a su vez con ratas. El experimento de las ratas de Skinner consistía en ponerlas en una caja en el cual tenía una palanquilla o pulsador que le distribuiría comida. Si la rata obedecía a las lucecitas verdes, rojas y al altavoz, entonces se alimentaría si apretaba la palanca en el momento correcto. Si no, sería castigada. También Skinner desarrolló un paso más allá que el condicionamiento clásico, que es el condicionamiento operante. Es decir, que las respuestas que son positivas pueden ser influenciadas a través de refuerzos positivos y de esta forma se mantendrán en el tiempo. Y las respuestas negativas pueden ser abandonadas a través de algún tipo de dolor a través del refuerzo negativo. Es decir, pueden llegar a extinguirse. Watson, por su parte, logró, a través del condicionamiento clásico, que un niño tuviera miedo a una rata. En un principio, la rata era un estímulo incondicionado, pero él lo asoció con un estruendoso ruido y cada vez que aparecía la rata, el ruido iba a su vez. Por lo tanto, el niño terminó por temerle al animal. También Thorndike desarrolló una teoría del aprendizaje en el que incluía la importancia de la prueba y el error en el mismo. Su experimento consistía en unas cajas trampas en la cual un gato era encerrado y por fuera había comida. Si el gato tiraba de determinada manija, podría llegar a abrir la caja y llegar al alimento en sí. Los primeros gatos que fueron puestos en las cajas trampas tardaban una cierta cantidad de pruebas y error para llegar a abrir la caja por la manija, pero una vez que lo habían aprendido podían llegar a hacerlo al primer intento. En conclusión, el conductismo se centra en la conducta observable y en lograr su modificación a través de un condicionamiento clásico o un refuerzo positivo o negativo en el caso del condicionamiento operante. Sostiene que la mente en el momento de nacer es una tabula rasa, es decir, un pizarrón en blanco, y que en él se van imprimiendo los conocimientos a través de los aprendizajes y las experiencias del sujeto.
Tuvo un amplio desarrollo en la educación primaria y en la instrucción militar y deportiva. Los aportes que tiene pues esta teoría del conductismo es que ha colaborado grandemente con la psicología sobre las diferentes investigaciones con respecto a los principios del aprendizaje, que han sido sistematizados en la teoría del conocimiento clásico y operante. Ayuda a modificar la conducta y elaborar terapias para la misma. Investiga sobre los diferentes métodos de enseñanzas y de entretenimiento. Las aplicaciones en la que se aplica el conductismo son una de las aplicaciones en la psicología es la terapia conductual, que trata de enseñarle a la persona a emitir respuestas ante los estímulos que anteriormente les provocaban respuestas inadaptadas. Se utiliza en la instrucción programada y los objetivos conductuales dentro de la rama de la educación. Y pues es todo. Espero ya hayan entendido sobre el conductismo y cómo se utiliza y qué es aplicado hoy en la actualidad. Gracias.